Bajo la superficie de ríos tranquilos y en los rincones olvidados de la historia, se esconden hallazgos y eventos que desafían lo que creemos conocer. Desde explosivos relictos de guerras pasadas hasta criaturas extrañas que emergen sin aviso en plena ciudad, cada uno de estos descubrimientos revela un nuevo fragmento de los misterios de nuestro mundo. En este recorrido, exploraremos los fenómenos y hallazgos que, aunque sorprendentes y a veces inquietantes, ofrecen pistas fascinantes sobre el impacto de la naturaleza y de la mano humana. Quédate para desentrañar esos secretos inesperados que han resurgido de las profundidades, transformando ríos, ciudades y mentes. Número 1. Las sorprendentes anguilas eléctricas. Aunque comúnmente se les llame anguilas, no pertenecen realmente a la familia de estos peces. Son en realidad peces cuchillo originarios de las aguas de América del Sur, conocidos por su habilidad para generar potentes descargas eléctricas que pueden alcanzar hasta 600 voltios. Este peculiar poder les permite cazar presas de manera efectiva y defenderse de depredadores. Este fenómeno de electricidad se debe a órganos especializados que poseen en sus cuerpos, llamados electrocitos, que se alinean para crear una descarga similar a una batería. Estas criaturas pueden alcanzar una longitud de hasta 2,5 metros y pesar alrededor de 20 kilos, lo cual las convierte en una de las especies más grandes de su tipo. Su piel gris o marrón, junto con su cuerpo alargado y forma serpenteante, les otorga una apariencia amenazante. Al cazar, las anguilas eléctricas liberan fuertes pulsos eléctricos que aturden o incluso inmovilizan a sus presas, permitiéndoles capturarlas fácilmente. Curiosamente, también tienen la capacidad de respirar aire, lo que les permite sobrevivir en aguas con bajo nivel de oxígeno. Este sistema respiratorio se debe a un órgano llamado laberinto, que actúa como un pulmón rudimentario. Por esta razón, se les puede ver emergiendo a la superficie para tomar aire de vez en cuando. Sin duda, las anguilas eléctricas son un ejemplo fascinante de cómo la evolución ha dotado a algunas especies con habilidades sorprendentes y adaptaciones increíbles para prosperar en su hábitat único. Número 2. La araña campana de buceo, cuyo nombre científico es Argeronita aquatica, es una especie única entre las arañas, pues es la única que vive en ambientes acuáticos. Esta pequeña pero ingeniosa criatura ha desarrollado una habilidad sorprendente. Puede crear una especie de campana de buceo bajo el agua usando seda, la cual llena de burbujas de aire que transporta desde la superficie. Este refugio actúa como una fuente de oxígeno, permitiéndole vivir y cazar en el fondo de lagos y estanques. La campana que construye le sirve de hogar y almacén de aire, y le permite pasar largos periodos sumergida mientras espera a que sus presas caigan en su red o se acerquen a su territorio. Su dieta consiste en pequeños organismos acuáticos, como insectos y crustáceos, que captura con una rapidez impresionante. Pese a su tamaño, esta araña es una cazadora eficiente y feroz en su propio entorno. Además, esta araña es un ejemplo de la dedicación maternal. Después del apareamiento, las hembras construyen una red especial para proteger sus huevos y cuidarlos hasta que eclosionan. Incluso, las crías pueden permanecer cerca de la madre por un tiempo hasta que son lo suficientemente grandes para aventurarse por sí mismas. El estilo de vida de esta araña puede ser un desafío para quienes tienen aracnofobia, pero su historia es un claro recordatorio de la increíble adaptabilidad de la naturaleza. Número 3. La temida piraña asesina, también conocida como caribe o paria, habita principalmente en los ríos y lagos de Sudamérica y ha ganado fama mundial gracias a su temible reputación como depredadora. Sin embargo, aunque es cierto que algunas especies de pirañas son carnívoras, la mayoría no son tan agresivas como se cree. De hecho, muchas especies de pirañas son carroñeras y consumen principalmente materiales vegetales, lo cual las hace mucho menos peligrosas de lo que el cine nos ha hecho imaginar. Las pirañas son conocidas por sus dientes extremadamente afilados y por su mandíbula fuerte, lo que les permite desgarrar la carne de sus presas con facilidad. Su dieta puede incluir desde peces más pequeños hasta insectos y, en raras ocasiones, mamíferos. Sin embargo, los ataques a humanos son sumamente raros y generalmente ocurren solo cuando la comida es escasa y las pirañas se sienten amenazadas.
La especie más famosa de todas es la piraña de vientre rojo, identificable por la distintiva coloración rojiza en su abdomen. Este pez puede alcanzar hasta 30 centímetros de longitud y tiene una mordedura poderosa. A pesar de su apariencia y de los mitos que giran a su alrededor, las pirañas son mucho más que simples cazadoras feroces. Cumplen un rol importante en sus ecosistemas, limpiando los restos orgánicos y manteniendo el equilibrio en su hábitat natural. Número 4. El tanque T-34 del río Don. En Rusia, un grupo de exploradores submarinos hizo un descubrimiento asombroso. Un tanque T-34 de la Segunda Guerra Mundial, sumergido y olvidado por décadas. Este tanque, que fue una pieza fundamental en las batallas de la guerra, se encontraba en condiciones sorprendentes cuando fue hallado, sumergido bajo unos 7 metros de agua. Fue rescatado y ahora está en proceso de restauración para ser exhibido en un museo en Moscú, donde recordará el papel que desempeñó en la historia. Se cree que este tanque fue fabricado en la planta de tractores de Stalingrado, una fábrica que jugó un papel clave durante la guerra. Durante la batalla de Stalingrado, este tipo de vehículos fue vital para la defensa soviética, y es probable que este tanque estuviera involucrado en algún enfrentamiento en el área antes de terminar en el fondo del río. Aunque las circunstancias exactas de cómo llegó ahí siguen siendo un misterio, se especula que cayó de un puente provisional o fue abandonado tras un cruce fallido. La restauración del tanque incluye trabajos exteriores, mientras que la maquinaria interna necesitará un proceso más minucioso para recuperar su estado funcional. Esta operación no solo rinde homenaje a la historia, sino que también demuestra el interés y la dedicación en preservar la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, este tanque se convertirá en un símbolo de resistencia y un recordatorio tangible de los eventos que marcaron un antes y un después en el mundo. Número 5. La imponente tortuga caimán. Es una de las criaturas más fascinantes y temidas que habitan los cuerpos de agua dulce en los Estados Unidos. Con un peso que puede superar los 90 kilogramos y una longitud de casi 1 metro, esta tortuga se destaca por su apariencia prehistórica y sus poderosas mandíbulas, que le han valido su nombre. Su mordedura es extremadamente fuerte y le permite capturar presas con facilidad, convirtiéndola en un cazador efectivo en su hábitat natural. Esta tortuga se caracteriza por su caparazón grueso y con picos, que le proporciona una protección eficaz. Aunque puede parecer lenta, posee una increíble habilidad para camuflarse en el fondo de ríos y pantanos. Se coloca inmóvil con la boca abierta y utiliza un pequeño apéndice en su lengua, que se asemeja a un gusano, para atraer a sus presas. Cuando algún pez o animal se acerca para investigar, la tortuga cierra sus mandíbulas en un instante, atrapando a su víctima. A pesar de su aspecto rudo, la tortuga caimán enfrenta serias amenazas debido a la pérdida de su hábitat y a la caza excesiva. Esto ha generado preocupación entre conservacionistas que buscan proteger a esta especie de ser desplazada. Curiosamente, las tortugas caimán pueden vivir más de un siglo, por lo que representan una ventana viviente hacia tiempos antiguos. Sin duda, esta criatura es un ejemplo impresionante de adaptación y resistencia en el mundo animal. Número 6. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. Durante una sequía en Italia, el nivel del agua del río Po descendió de manera drástica, revelando un hallazgo inesperado: una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento tomó por sorpresa a los residentes de la región, ya que el artefacto se encontraba cerca de una zona habitada. Como medida de precaución, las autoridades italianas evacuaron a cientos de personas en los alrededores para llevar a cabo una detonación controlada y asegurar la zona. La bomba, oxidada y cubierta de sedimentos, era un recuerdo silencioso de los tiempos de guerra, cuando Italia y Europa estaban sumidas en un conflicto que dejó huellas profundas en el continente. Las fuerzas de seguridad y el equipo de desactivación de explosivos trabajaron cuidadosamente para trasladar la bomba a un área segura y llevar a cabo la detonación sin riesgo para la población. Incluso, el espacio aéreo y el tráfico fluvial fueron cerrados temporalmente durante la operación. El río Po, además de ser el más largo de Italia, es un recurso vital para la agricultura de la región, y esta sequía ha permitido vislumbrar restos históricos que permanecieron ocultos por décadas. Este episodio es un recordatorio de que, bajo la superficie,
Los ríos guardan secretos que esperan ser revelados. La historia de esta bomba subraya cómo la naturaleza y el tiempo pueden desenterrar el pasado en momentos inesperados. Número 7. El enigmático pez candirú. También llamado pez vampiro o pez palillo, es un habitante peculiar de los ríos amazónicos. Este pequeño pez, que mide apenas unos centímetros, ha ganado fama por su habilidad para sobrevivir como parásito. Atraído por el olor de la orina y la sangre, el candirú suele dirigirse hacia las branquias de otros peces para adherirse y alimentarse, algo que puede parecer extraño, pero que es esencial para su supervivencia. Aunque existen mitos sobre el candirú nadando hacia las uretras humanas, estos casos son extremadamente raros y han sido objeto de debate entre expertos. Las historias que rodean a este pez suelen exagerar su comportamiento y peligrosidad, pero en realidad, el candirú no suele causar daño a los humanos. La mayoría de los encuentros con este pez se producen en su entorno natural, donde se adhiere a peces más grandes en lugar de buscar contacto con humanos. A pesar de su pequeño tamaño, el candirú tiene espinas afiladas en su cuerpo, lo que le permite anclarse firmemente a sus huéspedes. Su apariencia y su estilo de vida lo convierten en una criatura fascinante para los biólogos y científicos que estudian la biodiversidad de la Amazonía. Este pez es un claro recordatorio de cómo la naturaleza puede ser tanto impresionante como misteriosa, y de que siempre quedan sorpresas por descubrir bajo las aguas de los ríos tropicales. Número 8. El pez gato albino Corydoras. Conocido por su aspecto singular y su capacidad para adaptarse a diversos entornos acuáticos, es uno de los favoritos de los entusiastas de los acuarios. Este pez, originario de América del Sur, destaca por su coloración blanca con tonos rosados y por la ausencia de pigmentación en su piel, lo que lo hace muy atractivo visualmente. Sin embargo, su popularidad no se debe solo a su apariencia, sino también a su comportamiento útil dentro de los acuarios. El Corydoras albino tiene la capacidad de respirar aire atmosférico a través de un órgano especializado llamado órgano laberíntico, que le permite sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno. Además, es un pez pacífico y social, lo que lo hace ideal para convivir con otras especies en un ambiente controlado. Su comportamiento incluye la limpieza del fondo del acuario, donde se alimenta de restos de comida y residuos, ayudando a mantener el hábitat saludable para otros peces. Esta especie es también conocida por su resistencia y facilidad de cuidado, lo que lo convierte en una opción popular entre quienes buscan peces fáciles de mantener. Los corydoras son ejemplo de cómo los ecosistemas acuáticos pueden beneficiarse de una sola especie, y su presencia aporta vida y equilibrio a los acuarios domésticos. Con sus características únicas y su utilidad, el pez gato albino Corydoras sigue capturando el interés y el aprecio de los aficionados a la vida acuática. Número 9. El misterioso Nessie del Támesis. Un video enigmático capturó la atención del público al mostrar una forma oscura y extraña moviéndose en sus aguas, similar al famoso monstruo del lago Ness, conocido como Nessie. En el video, una gran joroba emerge de la superficie, creando un chapoteo que dejó a los observadores perplejos. La criatura o figura se desliza cerca de una barrera contra inundaciones, y los espectadores no tardaron en comenzar a teorizar sobre lo que podría ser. Las opiniones varían ampliamente. Algunos piensan que se trata simplemente de desechos que flotan en el río, mientras que otros se inclinan por la posibilidad de que sea una criatura desconocida. A pesar del revuelo, no se ha confirmado la autenticidad del video ni la fecha en que fue grabado, lo que ha generado aún más especulaciones sobre si realmente se trata de un animal o de un simple truco de cámara. El Támesis, hogar de focas, marsopas y otros animales acuáticos, ha sido testigo de avistamientos de vida salvaje inusuales en los últimos años. El misterioso Nessie del Támesis ha desatado nuevamente el interés de biólogos y curiosos por lo que podría estar oculto en sus aguas. Aunque probablemente nunca se confirme qué era realmente lo que el video mostraba, el avistamiento sigue siendo un recordatorio de cómo los ríos pueden esconder sorpresas y capturar la imaginación de quienes los observan. Número 10. Descubrimientos en el Éufrates seco. En 2009, Irak enfrentó una sequía severa que hizo que el río Éufrates se secara, lo cual representó un gran problema para agricultores y pescadores de la región. Sin embargo,
Esta situación también permitió a los arqueólogos explorar sitios que, de otro modo, estarían sumergidos. Durante la sequía, se revelaron ruinas y objetos que mostraban la importancia histórica de Anbar, una región antes subestimada en términos arqueológicos. Entre los hallazgos más significativos, se encontraron fragmentos de cerámica, restos de antiguos muros y estructuras de irrigación, lo cual indica que esta zona fue habitada y utilizada para la agricultura durante la época romana. Estos descubrimientos abrieron una nueva ventana para entender la historia de las primeras civilizaciones que habitaron la región, como los sumerios y los babilonios, quienes dependían del Éufrates para sobrevivir. El río Éufrates, además de ser un recurso vital, ha desempeñado un papel importante en el desarrollo cultural y económico de la región. En la década de 1980, la construcción de una represa inundó parte de estos sitios, lo cual los mantuvo inaccesibles durante años. Con la sequía, los arqueólogos aprovecharon la oportunidad para documentar estos vestigios y protegerlos de posibles saqueos. La historia oculta bajo el lecho del Éufrates continúa asombrando a los investigadores y añade otra pieza valiosa al rompecabezas de la antigua Mesopotamia. Número 11. El temible pez tigre Goliat. Una especie feroz y de gran tamaño, habita en los ríos y lagos de África Central y se le considera uno de los peces de agua dulce más peligrosos. Con una longitud que puede alcanzar 1,5 metros y un peso de hasta 45 kilogramos. Este pez es un depredador solitario que se alimenta de una variedad de criaturas acuáticas, incluyendo aves y mamíferos pequeños. Este pez es conocido por su mandíbula poderosa y sus dientes afilados, que pueden llegar a medir hasta 5 centímetros. Su naturaleza agresiva y su agilidad le permiten cazar de manera eficiente, emboscando a sus presas desde lugares donde puede camuflarse, como troncos sumergidos o formaciones rocosas. Sus dientes, similares a navajas, pueden causar graves heridas y se asemejan a los de un tiburón en términos de efectividad. El pez tigre Goliat, aunque temido, también es buscado por pescadores deportivos debido a su imponente tamaño y fuerza. Este pez prefiere las aguas profundas y de corriente rápida, y se le encuentra comúnmente en el río Congo y el lago Tanganika. Su aspecto y su fuerza han inspirado historias y leyendas locales, convirtiéndolo en una figura mítica en su hábitat. Sin duda, el pez tigre Goliat es una muestra de la impresionante biodiversidad y de los formidables depredadores que habitan en las aguas africanas. Número 12. La espada medieval. En el río Verbos, en Bosnia, arqueólogos descubrieron una espada medieval de más de 700 años de antigüedad, comparada con la mítica Excalibur. La espada estaba incrustada en una roca, a 36 pies de profundidad, y su extracción fue todo un desafío para los expertos, que trabajaron cuidadosamente para no dañar el artefacto. Este hallazgo trajo a la mente de muchos las leyendas del rey Arturo y su espada en la piedra. Este descubrimiento se realizó cerca de un castillo medieval, lo que sugiere que el río Verbos podría haber sido una ruta importante en el pasado. Se cree que la espada podría tener hasta 8 siglos de antigüedad y que fue utilizada por algún noble o caballero. La arqueóloga Ivana Panzic, quien lideró el equipo de investigación, explicó que este tipo de hallazgos son extremadamente raros y que la espada está en condiciones sorprendentemente buenas. La espada será restaurada y exhibida en el Museo de la República Srpska, donde se convertirá en un símbolo de la historia medieval de Bosnia y en un atractivo para los amantes de la historia. Este hallazgo ha despertado el interés de expertos y aficionados a la arqueología, quienes esperan que el río Verbos revele más secretos del pasado. La espada medieval es un recordatorio tangible de una era de castillos, caballeros y batallas que sigue fascinando a las personas de todo el mundo. Número 13. Fósil de 90 millones de años. Un pescador llamado Andy Moore, durante un torneo en el río Missouri, hizo un descubrimiento inesperado que dejó perplejos a expertos y aficionados por igual. Un fósil que data de hace 90 millones de años. Al principio, Moore pensó que solo había enganchado una roca con su caña de pescar, pero al acercarse notó que la roca tenía una forma y textura inusuales. Decidió fotografiarla y compartir las imágenes en Internet, y pronto, expertos se pusieron en contacto con él para investigar. El fósil, que resultó ser de un pez prehistórico,
Fue analizado por un equipo de biólogos y geólogos que confirmaron su antigüedad. Gracias a las coordenadas de las fotos, los científicos pudieron localizar la roca y estudiarla a fondo, descubriendo detalles fascinantes sobre las características de la criatura a la que perteneció. Este hallazgo representa una ventana al pasado y permite a los investigadores estudiar la evolución de las especies que habitaban la región hace millones de años. El fósil fue llevado al centro de visitantes de Lewis y Clark en Nebraska, donde se encuentra actualmente en exhibición pública. Aunque Moore no ganó el torneo de pesca, su hallazgo fue considerado un descubrimiento histórico. Este fósil ha captado el interés de los visitantes y sirve como recordatorio de que, en ocasiones, la naturaleza guarda secretos de épocas remotas que solo esperan ser descubiertos por ojos curiosos y atentos. Número 14. El arapaima gigante del Amazonas. También conocido como pirarucu, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo y habita en los ríos de la cuenca amazónica en América del Sur. Este pez puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 180 kilogramos, convirtiéndolo en una presencia imponente en su hábitat. Su apariencia es también peculiar, con un cuerpo alargado y esbelto, cubierto de escamas duras que le proporcionan protección. Una de las características más notables del arapaima es su capacidad para respirar aire. Posee una vejiga natatoria que funciona como un pulmón rudimentario, permitiéndole sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno. Esta adaptación es esencial en el Amazonas, donde las sequías temporales pueden reducir el oxígeno disponible en el agua, forzando a muchas especies a adaptarse para no perecer. El arapaima ha permanecido prácticamente sin cambios durante millones de años, razón por la cual se le considera un fósil viviente. Su longevidad y resistencia lo han convertido en un objeto de estudio para biólogos que buscan comprender la evolución de las especies acuáticas. Sin embargo, el arapaima enfrenta amenazas por la sobrepesca y la destrucción de su hábitat, lo cual preocupa a quienes desean preservar esta increíble especie. Este pez es, sin duda, un tesoro de la biodiversidad amazónica y un ejemplo de la capacidad de adaptación de la vida en la Tierra. Número 15. La temida ameba devoradora de cerebros. La ameba Naegleria fowleri, conocida comúnmente como la ameba devoradora de cerebros, es un organismo microscópico que habita en aguas cálidas de lagos, ríos y fuentes termales. Aunque es extremadamente raro que cause infecciones en humanos, cuando lo hace, las consecuencias pueden ser graves. Esta ameba puede ingresar al cuerpo humano a través de las fosas nasales al nadar en agua contaminada, y, si llega al cerebro, provoca una infección llamada meningoencefalitis amebiana primaria, una condición que puede ser letal. Los primeros síntomas incluyen dolores de cabeza intensos, fiebre y rigidez en el cuello. Estos síntomas progresan rápidamente, provocando alucinaciones, pérdida de equilibrio y otros problemas neurológicos severos. La infección es extremadamente poco común, con solo unos pocos casos reportados al año en Estados Unidos, pero su tasa de mortalidad es alta, lo cual contribuye a su temida reputación. A pesar del miedo que puede causar, es importante recordar que el riesgo de infección es bajo y que la ameba solo prospera en condiciones muy específicas. Para prevenir cualquier riesgo, se recomienda evitar actividades acuáticas en aguas cálidas y estancadas sin protección adecuada. La Naegleria fowleri es un recordatorio de los riesgos únicos que pueden hallarse en ciertos ambientes naturales, aunque el número de personas afectadas siga siendo extremadamente reducido. Número 16. El naufragio del río Mississippi. Durante una grave sequía en el medio oeste de Estados Unidos, los niveles de agua del río Mississippi descendieron a niveles históricamente bajos, revelando los restos de un barco hundido llamado Brook Hill. Construido en 1896, este barco mercante operaba principalmente en el río Mississippi y se hundió tras una tormenta en 1915. Durante años, el naufragio permaneció enterrado bajo el barro, hasta que el bajo nivel de agua permitió su redescubrimiento. El arqueólogo estatal de Mississippi, Chip McKimsey, lideró la investigación del barco expuesto. Aunque el naufragio ya era conocido, solo ahora se ha podido examinar a fondo debido a que el 90% de la estructura quedó visible. Esta oportunidad ha permitido a los arqueólogos estudiar detalles de la construcción naval de principios del siglo XX
y las técnicas utilizadas en embarcaciones de madera. El Brookhill se encontraba a unos 30 metros del lugar donde estaba el muelle cuando se hundió, lo cual añade otro elemento interesante a su historia. Este naufragio ofrece una oportunidad única para explorar el pasado marítimo de Estados Unidos y ha captado el interés de historiadores y curiosos por igual. El naufragio del Brookhill nos recuerda cómo los ríos pueden conservar fragmentos de historia y nos invitan a imaginar los tiempos en los que estos barcos surcaban sus aguas. Número 17. Tiburones en el río Támesis. El icónico río de Londres, famoso por su historia y belleza, sorprendió a los científicos con un descubrimiento inusual. Varias especies de tiburones habitan sus aguas. Una evaluación biológica realizada recientemente reveló la presencia de tiburones cazón, estrellado, liso, sable y mielga, todos ellos nadando en el estuario del Támesis. Estos tiburones no son los depredadores temibles que suelen verse en películas, pero su presencia en el río ofrece una muestra de la biodiversidad que el Támesis puede albergar. El estudio, dirigido por la Sociedad Zoológica de Londres, ha demostrado que el río ofrece un ambiente seguro para que estas especies puedan reproducirse y crecer. Los tiburones aprovechan el estuario como un lugar tranquilo para dar a luz y criar a sus crías, lo cual es esencial para la supervivencia de las especies. La calidad del agua en el Támesis ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, gracias a mejoras en el tratamiento de aguas residuales, permitiendo que varias especies acuáticas prosperen. Sin embargo, el informe también advierte sobre nuevos retos, como el aumento de nitratos en el agua y los efectos del cambio climático. Los expertos esperan que esta evaluación ayude a proteger y conservar el hábitat de los tiburones y otras especies en el Támesis. La presencia de tiburones en un río urbano como el Támesis es un recordatorio de que incluso en entornos modernos pueden surgir sorpresas y que la vida salvaje sigue encontrando formas de adaptarse y florecer. Número 18. Monstruo del East River. En el año 2012, una extraña criatura apareció entre los escombros del East River en Nueva York, causando una gran conmoción entre los residentes y medios de comunicación. Denise Ginley, quien encontró la criatura mientras caminaba cerca del río, quedó asombrada al ver un cuerpo deforme, con características difíciles de identificar. La criatura fue fotografiada y rápidamente generó un torbellino de teorías sobre su identidad en redes sociales y medios de comunicación. El Departamento de Parques de Nueva York la identificó como un cerdo y retiró el cuerpo de la orilla, pero muchos no quedaron convencidos de esta explicación. Algunos creían que podría tratarse de un roedor gigante o incluso de una tortuga marina sin caparazón, mientras que otros planteaban la posibilidad de que fuera una criatura mutante, resultado de alguna mutación ambiental. La apariencia inusual de la criatura, junto con el contexto urbano del hallazgo, contribuyó a la mística que rodea este episodio. A pesar de la falta de respuestas definitivas sobre su identidad, el monstruo del East River sigue siendo un tema de discusión y especulación. Este hallazgo recuerda que incluso en las áreas urbanas pueden aparecer seres inusuales que desconciertan a la ciencia y a la curiosidad popular. Sea lo que sea, la criatura permanece en el imaginario colectivo de la ciudad de Nueva York como un misterio sin resolver. Número 19. Burbujeo misterioso. En el río Hudson, un fenómeno extraño fue captado en video por un fotógrafo de vida silvestre, quien observó un inusual burbujeo en la superficie del agua cerca de Bowling Point. El video muestra un vigoroso burbujeo en un área de agua poco profunda, lo que generó una ola de curiosidad entre los residentes locales y expertos en el tema. Algunos creen que el burbujeo podría ser un fenómeno natural, mientras que otros sugieren que podría deberse a una fuga de gas subterráneo. Dean Hudson, un residente local, expresó su asombro ante el fenómeno y comentó que nunca había visto algo similar en el río. John Lipscomb, un experto en el río Hudson que trabaja para el grupo ambientalista Riverkeeper, también se mostró intrigado por el extraño suceso. Los científicos consultados han propuesto diversas teorías, entre ellas la posibilidad de que el burbujeo sea causado por una tubería olvidada que dejó escapar aire o gas atrapado. Las autoridades aún investigan el origen del fenómeno y los expertos en medio ambiente señalan la importancia de comprender si este burbujeo tiene alguna implicación ambiental.
Aunque se desconoce el origen exacto, este incidente recuerda cómo incluso en los cuerpos de agua más monitoreados pueden ocurrir eventos misteriosos que desafían las explicaciones convencionales. Por ahora, el burbujeo del Hudson sigue siendo un enigma que, aunque desconcertante, ha captado el interés de la comunidad. Número 20. Residuos radiactivos en el río Columbia. Durante la Guerra Fría, la planta nuclear de Hanford en el estado de Washington desempeñó un papel importante en la producción de plutonio para armas nucleares, incluyendo la bomba lanzada sobre Nagasaki. Sin embargo, el uso de agua del río Columbia para enfriar sus reactores trajo consigo graves consecuencias ambientales. Residuos radiactivos se filtraron en el río, contaminando el agua y afectando a los peces y otras especies que habitan la zona. En la década de 1990, se detectaron niveles de radiación en los peces del río Columbia, lo que despertó preocupación sobre los riesgos para la salud de las personas que consumían pescado de esas aguas. Los análisis revelaron que la contaminación radiactiva había recorrido más de 300 kilómetros río abajo, alcanzando incluso la costa del Océano Pacífico. Desde entonces, se ha implementado un esfuerzo masivo de limpieza en el sitio de Hanford para reducir la contaminación. La limpieza del río Columbia es uno de los proyectos de remediación ambiental más costosos en la historia de Estados Unidos y sigue en curso hoy en día. Este esfuerzo busca no solo mitigar los efectos de la contaminación en el ecosistema, sino también proteger la salud de las comunidades cercanas. La historia de Hanford y el río Columbia es un recordatorio de los impactos a largo plazo que la actividad humana puede tener en el medio ambiente y la importancia de la responsabilidad en el manejo de los recursos naturales.